Yo creo que las patologías venosas de este tipo tal vez han sido las enfermedades huérfanas de la salud, en el sentido en que tal vez poco interés tenemos en diagnosticarlas, y en la medida en que no las diagnosticamos, pues no le ofrecemos a nuestros pacientes una posibilidad de mejora de esta sintomatología. El síndrome de compresión ileocava es un ejemplo de esta situación, y es una enfermedad que puede llegar a ser altamente incapacitante, que termina siendo manejada de múltiples formas sin que se aborde la causa real de la dolencia. Con respecto al síndrome de oclusión ileocava, pues reciben otras denominaciones conocidas: síndrome de Coquet, síndrome de May-Turner. La clasificación actual técnica se define como obstrucción ileocava trombótica o no trombótica, y desde el punto de vista histórico pues fue descrito en primera vez en 1908 por McMurray, pero fue mejor definido y ya tipificado y consignado en 1957 por May y Turner en los Estados Unidos, y posteriormente en 1965 por Coquet y Thomas en Europa. Básicamente, como lo vimos en los casos, es la compresión, se define anatómicamente por la compresión de la vena ilíaca común izquierda entre la arteria ilíaca común derecha por delante y los cuerpos vertebrales por detrás. Esta compresión externa puede ser también debida a masas tumorales, miomas, endometriosis y otros tipos de componentes como aneurismas ilíacos que generan este tipo de oclusiones. Y dentro de su fisiopatología y base anatómica también está descrito el origen ontogénico o embrional de membranas o sinequias congénitas que se han encontrado en disecciones de pacientes no sintomáticos, y las membranas producidas, como mencionábamos ya, por el evento oclusivo. Básicamente estas son unas imágenes esquemáticas de lo que sucede a nivel anatómico en el síndrome de oclusión ileocava, donde vemos la compresión de la vena por la arteria. Y fisiopatológicamente lo que sucede es que esta compresión mantenida y el traumatismo repetitivo se deriva en esa lesión intimal, algunos componentes como el éxtasis venoso, y que degeneran en la trombosis de la vena ilíaca. Como pudimos ver en el caso anterior, y que es muy esquemático, muy emblemático de la patología cuando realmente se está manifestando como una oclusión, ¿Ustedes me escuchan? se va a desarrollar una colateralidad compensatoria con un síndrome de congestión venoso pélvico muy probablemente. Y esas son las imágenes que normalmente vemos, como vimos en el paciente, esas derivaciones lumbares y esas derivaciones de izquierda a derecha que se ven en la venografía. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes, pues como pudimos mencionar en la presentación del caso, son pacientes que se presentan con varices unilaterales, generalmente de una distribución no safena del miembro inferior, de los miembros inferiores izquierdos, con circulación colateral, cansancio, pesadez, un edema diferencial de las extremidades, y cursan también con síntomas neurológicos. Como complicación, pues se puede presentar la trombosis iliofemoral. Estas son algunas imágenes de lo que se ve en estos pacientes: unas varices con una distribución no del trayecto safeno, varices vulvares, asimetría en el edema de las extremidades. En cuanto al diagnóstico, pues en nuestro hospital todos nuestros pacientes son estudiados con estos 3 estudios Doppler. Generalmente los pacientes, como consultan es por varices de los miembros inferiores, tienen siempre su estudio de dúplex venoso de miembros inferiores, su dúplex ileocavo transabdominal y su pélvico transvaginal. La confirmación del diagnóstico se hace mediante flebografía, y otros estudios disponibles no los usamos muy comúnmente en nuestra institución, pero que están descritos en la literatura: el uso de la angiotomografía y del IBUS recientemente. No voy a profundizar, como les dije, en la parte del tratamiento. Va desde tratamiento conservador, que es el paciente que llega y, como mencionaba el señor coronel médico Arroyo, recibe un tratamiento para las venas, un tratamiento conservador, o tiene contraindicación para alguna intervención, hasta el tratamiento quirúrgico abierto de técnicas descritas, las cuales no voy a profundizar, o como estamos viendo hoy, el manejo endovascular mediante angioplastia y esteno. Ahí empezó la preocupación, el interés por esclarecer un poco más el origen de esta enfermedad.
McMurray fue el primero que describió los espolones, las sinequias endoluminales, los spurs, como están descritos en la literatura, en estudios anatomopatológicos, en autopsias, encontró que existían unas estructuras anómalas dentro de la luz de la vena ilíaca izquierda, que en su momento la denominaron espolones. Posteriormente continuaron los estudios con estos investigadores, haciendo más estudios anatomopatológicos en autopsias e incrementando poco a poco el entendimiento de la enfermedad. La mitad de la gente en el mundo habla del síndrome Coquet y la otra mitad habla del síndrome de May-Turner. Esto es porque los autores, unos son europeos y los otros son americanos. Los primeros que empezaron a hacer una descripción mucho más detallada del evento fueron los europeos, May y Turner en 1955, que trabajaban en el departamento de patología de la Universidad de Innsbruck y hicieron su primera descripción grande de que las trombosis de la vena ilíaca izquierda se presentaban 5 veces más frecuentes que las de la derecha. Y esto empezó a generar un interés en saber por qué se trombosaban más las venas ilíacas izquierdas que las venas ilíacas derechas. De ahí salió el famoso estudio de ellos, que es un artículo citado y todavía muy consultado en la literatura. Hicieron un estudio en 430 cadáveres, donde encontraron de esas 430 autopsias que entre el 15 al 22% presentaban espolones en la vena ilíaca izquierda a nivel de la unión de la desembocadura en la cava, y ellos dijeron, esta es la llave del problema, esta es la causa de esa razón por la cual son 5 veces más frecuentes las trombosis en el lado izquierdo que en el lado derecho. Esta imagen es, para entenderla mejor, es la vista posterior. Aquí estamos viendo desde la espalda cómo veríamos nosotros la vena ilíaca izquierda. Estamos viendo ahí a la persona de espalda a nivel de la unión iliocava comprimida o en el cruce por la arteria, por la aorta y por la ilíaca derecha. Este es el artículo original que les dije, donde describían la causa que eran más frecuentes. Pero entonces ellos ya con estas disecciones encontraron 4 tipos de presentación diferentes. La primera imagen de la izquierda para ustedes muestra, al abrir la vena ilíaca encontraron unas protuberancias laterales sobre la luz de la vena, que son los spurs o espolones laterales, que producen una obstrucción muy parcial del flujo. El tipo 2 que encontraron, la otra forma de presentación, es una sinequia endoluminal que va de lado a lado en la pared y divide en 2 el flujo de la vena. La tercera forma que encontraron en los casos que hicieron fue la misma sinequia, pero ya con trombos dentro de la luz. Entonces ya estos eran los casos posttrombóticos. Y el otro tipo es una sinequia completa de la luz con unas fenestraciones únicas o múltiples muy pequeñas, que es lo que en las imágenes da la sensación de la fumarola. El flujo sanguíneo, al inyectar el contraste por la vena ilíaca izquierda, pasa a la luz de la cava en forma de fumarolas, y por eso es que más adelante vamos a ver imágenes de esto para ejemplificar mejor. Ellos concluyeron que las sinequias endoluminales de sus hallazgos eran producidas durante la vida extrauterina por el golpe incesante de la arteria sobre la vena, originado por el cruce arteriovenoso, que producía una irritación crónica del endotelio y que llevaba a un efecto de remansamiento del flujo, y que esto era lo que favorecía las trombosis. Pues esta conclusión más adelante Coquet demostró que era errónea, porque en realidad no es la causa de estas sinequias, no es un proceso mecánico, sino que es una causa embriológica.
y ese es el mérito, digamos, del trabajo posterior basado en lo que hizo May y Turner de Cockett y de Leah Thomas en 1965. Ellos tomaron los trabajos de May y de Turner, las descripción anatómica de los tipos de sinequias, como están allí mostradas, pero lograron demostrar en estudios histológicos la presencia de músculo liso rodeado de endotelio como parte de la composición de esas sinequias endoluminales. Y entonces ellos ya hicieron ya toda la descripción del síndrome clínico, las imágenes radiológicas basados en los diferentes tipos anatómicos que previamente habían hecho May y Turner, y concluyeron que el origen de esto era un defecto de la organogénesis de la vena ilíaca primitiva izquierda y de la vena cava inferior, en el momento del desarrollo embriológico de la unión de las dos yemas. Y ahí pues de que eventualmente algunos prefiramos llamarlo síndrome de Cockett y otros lo llaman el síndrome May-Turner, pero creo que en aras de la comprensión debería llamarse los síndromes de compresión iliocava. Ellos clasificaron flebográficamente la enfermedad en 3 orígenes. Hablaron de los casos donde se genera por una impronta de la cuarta vértebra lumbar sobre la pared de la vena, los generados por el cruce arteriovenoso y los generados por las sinequias endoluminales. Este fue como el primer origen para hablar de las causas extrínsecas y de las causas intrínsecas. Entonces, las causas extrínsecas pudieran ser las 2 primeras que aparecen aquí, las improntas del ecuato sobre la pared venosa, el cruce arteriovenoso, y las causas intrínsecas pues serían las sinequias endoluminales. Posteriormente se le agregó a esto las otras causas tumorales, la fibrosis retroperitoneal, etcétera. Y ahí ya empezaron a hacer intentos de tratar la enfermedad. Lo primero que se hizo fue tratar de resecar el segmento calloso, los spurs endoluminosos de la vena y de la inflamación periférica. Posteriormente, Palma, en el 58, hicieron el primer puente venoso femorofemoral y popularizaron su técnica, ya Palma y Dale, de derivación venosa femorofemoral con un injerto autólogo de safena contralateral por vía antepúbica. En la década de los 80 se realizan los primeros implantes de stents previa angioplastia con balón de la lesión estenótica, que es la técnica que hoy en día estamos ofreciendo a los pacientes. Obviamente que el desarrollo está en los tipos de los materiales, en la facilidad para el manejo de estos dispositivos y por supuesto el perfil por el que se puede pasar un dispositivo de estos. Un stent de Palmas, que es el que veníamos usando hasta hace poco, pues requiere un introductor del 12 French para poderlo pasar, mientras que ya los dispositivos nuevos permiten el uso de introductores más pequeños con menos riesgo de lesión venosa y de otras complicaciones. Entonces, para hablar un poco de la fisiopatología, tenemos que el sistema venoso es un sistema de baja presión que es fácilmente compresible, que en forma anatómica natural existe el cruce arteriovenoso a ese nivel, que puede ser generado también por causas extrínsecas o de causas intrínsecas, como ya lo dije, que esto lleva a un aumento de las presiones endoluminales del sistema venoso de manera distal al sitio de la obstrucción y que el organismo de manera compensatoria desarrolla circulaciones que pueden ser consideradas centrípetas, es decir, que permiten franquear el sitio de la obstrucción a través de colateralidad ascendente, como en el caso de la lumbar, o a través de colateralidad cruzada, que es a través de la hipogástrica, derivando el flujo de izquierda a derecha a través de esa extensa red venosa que existe en la pelvis, que permite el cruce de la circulación. Vamos a ver estigmas externos de circulación colateral a nivel del pubis, de la pared venosa. Vamos a encontrar un signo que nos debe llamar la atención a todos, y es cuando los pacientes tienen varices predominantemente en la pierna izquierda y no en la derecha,
cuando nosotros sabemos que la enfermedad venosa generalmente es determinada por una alteración del colágeno que no tendría por qué manifestarse más en una pierna que en la otra, sino de una manera más o menos simétrica. Y los síntomas de la insuficiencia venosa, el cansancio, la pesadez, el edema, algunos casos con síntomas neurológicos que están ocasionados por la circulación colateral ascendente, por las venas lumbares, que al dilatarse esos plexos paravertebrales producen una compresión de las raíces nerviosas después ejercicio, específicamente post ejercicio los pacientes presentan dolor lumbar y dolor irradiado a la extremidad como si fuera un síndrome de compresión de raíces nerviosas. Característicamente a estos pacientes les hacen todo el set de estudios para descartar patología radicular y las radiografías son normales y están sintomáticos. En estos casos hay que pensar en la probabilidad de que sea dado por una circulación colateral ascendente lumbar que está generando la compresión post ejercicio. En pelvis, entonces, podemos ver algunas imágenes, lo que vemos son varices en la región púbica, estos son ejemplos. Este es un caso que tuvimos hace muchos años, que fueron de los primeros que empezamos a investigar. Este es un caso muy interesante porque ustedes pueden ver una gran vena púbica que pareciera una derivación de palma, ¿sí? Pero esto es un palma natural. Este paciente desarrolló esa vena que le permitió derivar el flujo de izquierda a derecha y que la imagen angiográfica de él es esta. No hay paso de sangre por la vena ilíaca, toda la sangre se deriva por esta vena y asciende por la vena ilíaca derecha. También encontramos con mucha frecuencia, sobre todo en los casos postrombóticos, ustedes ven una diferencia de diámetro entre la pierna derecha y la pierna izquierda, la coloración es otro patrón, pero aquí lo que estamos queriendo mostrarles es la presencia de estas varices en el pubis. Esa es una señal de tener en cuenta. Este es un paciente masculino, no solamente se presenta en mujeres, los síndromes postrombóticos son mucho más frecuentes, pero también en hombres encontramos y tenemos casos tratados, varios casos de síndrome de Coquette. Y la imagen radiológica de esas varices es esta. Es una derivación del flujo de izquierda a derecha a través de la celda anterior. Recordemos que la circulación pélvica tiene una celda anterior, que son estas venas subcutáneas, una celda media, que son todos los vasos derivados de la hipogástrica, las venas hipogástricas, y una celda posterior, que es toda la circulación, la rica circulación del sacro, que es una red muy extensa también. Esta es una imagen de una fleografía normal, donde hay un paso normal de la sangre de la ilíaca a la cava sin defectos de llenado. Normalmente a este nivel la vena ilíaca uno la ve un poco más ensanchada que en forma distal. Aquí podemos ver el vacío que deja el cruce arteriovenoso. Aquí está la aorta, esta es la arteria ilíaca derecha, cruzando por delante de la vena ilíaca izquierda. Ese es el cruce arteriovenoso. Aquí vemos una imagen de una sinequia endoluminal tipo 1, que es la sinequia lateral, que no produce una obstrucción importante del flujo, pero miren, esta es la imagen que estábamos viendo nosotros en el caso que trataron ahora. Es una sinequia lateral que se extiende, como aquí se ve, hasta la cava, pero esto es lo que estamos viendo, eso fue lo que trataron ellos ahí. Esta es la colateralidad centrípeta a través de la celda media y posterior, ramas sacras y ramas derivadas de la vena hipogástrica con una inversión del flujo que pasa de la vena ilíaca, de la vena femoral común e ilíaca externa de izquierda, se deriva el flujo a través de la hipogástrica con una insuficiencia, un reflujo, y la sangre cruza y asciende por el lado derecho, sin que haya un paso a este nivel. Este es un caso postrombótico. Ustedes pueden ver aquí ya que la vena ilíaca se perdió en su morfología normal. Lo que tenemos es una cantidad de ramas colaterales que están derivando el flujo ascendentemente,
y una gran derivación del flujo por la celda media de izquierda a derecha, tratando de compensar la falta de circulación. Colateralidad centrípeta a través de venas púbicas y de venas genitales de los labios de la celda anterior externa, y este es un caso que tuvimos también con una fibrosis y recanalización parcial de esa vena ilíaca que posteriormente tratamos con múltiples stents reconstruyendo la totalidad de la vena ilíaca. Entonces las varices vulvares también están presentes, la lumbalgia posejercicio que les acabé de describir hace un momento, que es generada por estas venas lumbares ascendentes que comprimen las raíces nerviosas, varices en el miembro inferior izquierdo, de predominancia en miembro inferior izquierdo, el edema también es un signo importante, edema de la extremidad izquierda, y por supuesto pues el dolor que está generado por el aumento de la presión del sistema venoso profundo, que al estar en íntimo contacto con el paquete vascular nervioso, produce, al estar dentro de una fascia inextensible, que es la fascia muscular, al aumentar la presión venosa, comprime al nervio y produce el dolor. Es un dolor de origen neuropático, neurológico, porque es por compresión de los nervios, que es lo mismo que vemos en la insuficiencia de las venas gemelares. Ese es el dolor también, el síndrome de las piernas inquietas, el dolor de las venas gemelares que obliga a que los pacientes deseen elevar sus piernas instintivamente para aumentar el retorno venoso y que se disminuya la presión dentro de esa fascia que no se distiende. Si lo dejamos avanzar, pues obviamente todos los pacientes con insuficiencia venosa e hiperpresión llevan a esto, llegan a la úlcera. El manejo ha sido abordado de diferentes formas, manejo sintomático, el manejo quirúrgico, que fue el siguiente paso en el entendimiento ya de la fisiopatología, y últimamente lo que ya se logró, el manejo endovascular. Entonces, la terapia sintomática está dada para aquellos casos en los cuales la corrección endovascular no es posible, es decir, que para nosotros la primera opción cuando hemos diagnosticado la enfermedad es ofrecerle al paciente la probabilidad del tratamiento endovascular. El tratamiento está más que nada encaminado a disminuir la hipertensión venosa del miembro inferior izquierdo, entonces ahí usamos todo el armamentario que tenemos para esto, las medias de compresión, la terapia farmacológica. Cuando hemos encontrado que es un caso postrombótico, estamos obligados a descartar en estos pacientes un síndrome de hipercoagulabilidad y ofrecerles en ese caso pues el manejo adecuado con anticoagulantes. O si es un síndrome de plaquetas pegajosas, que también hemos visto varios casos, pues con aspirina, que es el tratamiento de elección. La terapia quirúrgica, la descompresión de la vena ilíaca, que fue ofrecida en la década del 60, lo que buscaba era hacer una resección de las sinequias iliocavas y un reposicionamiento de la arteria ilíaca derecha, pasándola del cruce por delante de la vena, mediante una sección distal de la arteria ilíaca derecha, la seccionaban, la pasaban por detrás de la vena ilíaca izquierda y la reanastomosaban, una anastomosis término-terminal. Porcentaje de falla alto. Estas son las imágenes de eso. Aquí vemos, está el cursor. Aquí está levantada la arteria de la vena, vemos el sitio de la sinequia, hacían una incisión sobre el sitio de la sinequia, resecaban el segmento calloso y posteriormente la arteria ilíaca que cruzaría por delante, lo que hacían era pasarla, como ven aquí, por detrás de la vena y con una anastomosis, como está allí. Esos fueron los resultados. Realmente terminaron abandonando estas técnicas quirúrgicas porque los resultados no fueron
los mejores. Después vino la derivación venosa femorofemoral, lo que conocemos como la cirugía de palma, que es simplemente una derivación mediante un injerto autólogo de la safena contralateral por vía antepúbica, que también demostró tener un alto porcentaje de falla. Aquí tenemos la vena safena interna derecha, que al seccionarla distalmente, la ascendían y la anastomosaban a la vena ilíaca primitiva izquierda para que hubiese una derivación del flujo a este nivel. Hubo otras técnicas que se describieron buscando compensar los malos resultados, pero todos terminaban indefectiblemente en que no eran una buena opción. De ahí vino ya la terapia endoluminal. Nosotros tenemos un protocolo que pues está acorde también con lo que mundialmente se describe, que lo que uno busca es mejorar los síntomas. Uno trata pacientes, no trata estenosis. Nosotros tenemos alto grado de importancia para nosotros que el paciente tenga una sintomatología que le esté alterando su calidad de vida. El solo hecho de tener una estenosis arterial o venosa no alcanza a ser motivo suficiente para que uno le ofrezca un tratamiento a un paciente. Uno tiene que tratar unos síntomas. Debe haber una confirmación imagenológica de esa estenosis ilíaca para saber si es un caso con o sin trombosis. Hay que evaluar una toma una medición de presiones mediante un catéter para poder encontrar que hay un gradiente de presión entre la vena cava inferior y la vena ilíaca izquierda externa. Si hay un gradiente, está también pues, indicado hacer un manejo. Y hablamos de que debe haber un gradiente mayor a 3 milímetros de mercurio. Y por supuesto que no estemos frente a un paciente que tenga un síndrome de hipercoagulabilidad, porque pues, los resultados casi que a corto plazo de colocar un stent en un paciente con un síndrome hipercoagulable van a ser pues, malos. Esta imagen es una iliocabografía inicial con la medición de presiones, que es el primer paso. Aquí ya hemos ubicado el balón, que una porción de él está en la vena ilíaca y la otra porción alcanza a insinuarse dentro de la cava. Miren la cintura que tiene este balón. Esa es la sinequia endoluminal. Eso es el primer paso, romper esa sinequia. Aquí ya se ve que el balón poco a poco va abriendo el espacio hasta que logra mantenerse los diámetros a todo lo largo del balón. Una vez hecho eso, ubicamos un stent, que en este momento nosotros estábamos haciéndolo con los stents de Palmas, montados sobre el mismo balón, y se hace la apertura de ese stent. Importante que el stent quede montado en la mitad del balón para que no se vaya a salir disparado hacia adelante. Y una vez se ha logrado la apertura completa, pues el resultado es el que vemos. Siempre va a quedar insinuada una parte del stent dentro de la luz de la vena cava. Eso es normal porque es imposible manejarlo de otra forma. Lo que hemos visto es que no se trombosan. Estos pacientes, primeros casos, tenemos incluso una niña que el stent después de un embarazo se le desplazó a la vena cava y lo tiene allí. Y lleva con ese stent más de 10 años y la paciente no tiene trombosis. De tal manera que de alguna manera hemos superado ese mito de que el sistema venoso no era un territorio apto para hacer el implante de dispositivos por la baja presión y la posibilidad de trombosis. Este es un caso de una reconstrucción de toda la vena ilíaca a través de múltiples stents. Entonces aquí podemos ver que este es un caso similar. Miren la fumarola, esta es una sinequia completa. Entonces, una vez pasa uno la guía hidrofílica a través del huequito, coloca el balón, hace la angioplastia, despliega el stent, que es un caso similar al que vimos antes, y este es el control flebográfico final. Ahora, si bien el stent se insinúa parcialmente en la cava, pues la idea no es ocuparla tampoco en su totalidad.
Y este es un caso postrombótico, donde se hace la angioplastia con balón y la colocación de múltiples stents. Mire cómo la vena ilíaca está reemplazada por colateralidad y hay un paso, si ustedes la comparan, la vena ilíaca, a ver qué pasó. Si uno reemplaza la vena ilíaca, compara la izquierda con la derecha, pues el diámetro es enormemente diferente. Entonces hacemos una angioplastia progresiva con balones de 2, de 3, de 4 milímetros, y cuando hemos logrado una luz suficiente para pasar el introductor y el stent, se coloca el stent de Palmas, que es el que ustedes ven proximal, y el resto son stents autoexpandibles para mantener la permeabilidad de esa vena ilíaca izquierda, que como ven se logra el resultado final. De estos casos, la permeabilidad también ha sido muy satisfactoria. Este es el caso de uno de esos controlado a 36 meses después con una patencia completa. Entonces, la imagen pre-tratamiento, extensa colateralidad, ausencia de flujo por la vena ilíaca izquierda, una imagen para mostrar el stent ya con los stents colocados y la imagen ya con el control flebográfico con desaparición completa de toda la colateralidad centrípeta ascendente y de izquierda a derecha que antes veíamos en la otra imagen. Después del procedimiento de los pacientes hay que anticoagularlos con heparina no fraccionada o con heparina de bajo peso molecular. Nosotros aconsejamos también hacer una anticoagulación al menos por 6 meses, bien sea o con heparina de bajo peso molecular o con cumarínicos, y la elastocompresión graduada. ¿Por qué? Porque nosotros hemos reemplazado un sistema, una obstrucción, por un sistema sin válvulas. Entonces la columna de presión, el gradiente de presión que se va a transmitir a esa pierna, pues va a ser similar a una insuficiencia. Entonces es aconsejable, es deseable que estos pacientes usen su soporte venoso. Entonces ya finalizando, pues esta es una patología frecuente, pero que no la sospechamos en nuestros pacientes. Esto nos lleva a que no la diagnostiquemos, y si no la diagnosticamos nos va a generar un error terapéutico porque vamos a empezar a manejar esos síntomas pensando en que tienen otras cosas. Puede ser altamente incapacitante. La presencia de los síntomas está directamente relacionado con la capacidad de la colateralidad de generar una derivación del flujo adecuada. Si tiene una colateralidad abundante, los síntomas van a ser menos intensos que si el paciente no tiene una adecuada colateralidad. La razón del manejo está encaminado a disminuir el aumento de la presión en ese miembro inferior. Esta es una terapéutica pues que ya no podemos decir que nueva, pero igual sigue estando dentro de los tratamientos de punta porque aún no la hemos logrado asimilar masivamente como una opción de manejo. Los resultados que hemos visto de permeabilidad hoy, pudiera decirles a 10 años, a 11 años, son excelentes, y con lo cual creemos que estamos en el camino correcto de ofrecerles estos tratamientos a los pacientes.